Hay un prólogo aquí, en este libro, que te ha hecho muy amablemente visto el cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez. En fin, tienes que ser muy importante para que don Ricardo Blázquez te haga un prólogo, porque ni hace prólogos ni se prodiga fácilmente. O sea que tienes que ser importantísimo. Tienes que ser importantísimo. Y ese prólogo, pero es verdad que son unas palabras, son pocas, pero muy sentidas y bueno, como es él, ¿verdad? Y con mucha hondura, donde te da las gracias, donde habla un poco de esto, pues, de las voces y de lo que representan esas figuras de la Semana Santa, con una parte pues, que es probablemente la que corresponde, como lo que es un cardenal en fin, y un presidente de la Conferencia Episcopal, pero luego al final, él sobre todo, es muy poquito en realidad, son 3 líneas nada más, en las que te da las gracias por el servicio estupendo que prestas. Y ahí me quiero detener yo. El servicio estupendo que prestas, efectivamente, pues a quienes aman la Semana Santa, a la ciudad, a los cofrades, a la iglesia, pero no solo, a la cultura, al patrimonio, a los saberes compartidos de quienes estamos en esta sociedad. Y me ha gustado mucho ese detalle y por eso lo refiero, puesto que efectivamente España, Castilla y León, Valladolid, deben muchísimo a esos imagineros que hicieron estas esculturas y que enriquecieron el arte universal con ellas. Les debemos muchísimo, pero no le debemos menos a quienes como Javier Gurrieza se encargan de avivar todo eso y de contárnoslo y de hacernos caer en la cuenta de detalles que si no pasarían desapercibidos y de abrirnos los ojos para que lo veamos y lo disfrutemos y para que vivamos la Semana Santa y la acompañemos como hay que acompañarla. Un rato antes de venir yo para esta presentación, he recibido una llamada de una misionera amiga de Rubare. Rubare es una misión que está en Kenia, en una zona fronteriza donde todavía persiste guerrilla, y bueno, pues me llamaba para contarme que el fin de semana les habían asaltado la misión, habían herido a 2 hermanas, y yo venía para aquí y venía pensando en la Semana Santa, y pensaba yo en esa otra Semana Santa viva de la iglesia perseguida, de esas misioneras, de esos misioneros, de esos seglares que viven con tanto riesgo y con tanto amor la religión y sobre todo su fe cristiana, y me acordaba de ellos. Y pensaba, pues lo voy a contar. Y lo voy a contar para que nos acerquemos también desde nuestra Semana Santa y desde esas imágenes hermosísimas que vemos pasear por nuestras calles, que veamos también a todos esos Cristos vivos y a todas esas personas que silenciosamente en el mundo entero sufren y viven la Semana Santa, esa Semana Santa que Javier Gurrieza nos ayuda a vivir, nos enseña a vivir y que, como les decía, pues sigue tan viva en tantas y tantas personas en todo el mundo. ¿Cómo nacieron estas figuras de la Pasión en Valladolid? Bueno, pues cada año el norte de Castilla, que ha sido esencial para la historia de la Semana Santa, que yo que tengo el privilegio de tener la hemeroteca conectada a mi ordenador, cuando tengo que consultar algo sobre tal procesión que salió, que no salió, sobre tales artículos de los que nos han precedido, Juan Agapito y Revilla, Francisco de Cosío, Narciso Alonso Cortés. Yo cuando pienso en todas estas personas que nos han precedido, Federico Battenberg, a mí me entran escalofríos y digo, todavía tenemos que estar más a la altura, porque nosotros somos ahora los que nos toca escribir en este norte de Castilla. Bueno, pues tenemos que pensar cada año cómo hacemos la Cuaresma. Y el año pasado
recordando la literatura, precisamente esa literatura que yo les decía que es tan importante para nuestros jóvenes, pues me venía a la mente la obra de Gabriel Miró, Figuras de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, o de nuestro Señor, no recuerdo bien cómo era el título entero. Bueno, yo lo tuve que estudiar en COU y ya me llamó la atención esa obra. Recuerdo como el hermano Pedro Méndez, que era mi profesor de literatura, pues decía que, bueno, pues que no era una obra en la cual Gabriel Miró se detuviese en las cuestiones evangélicas, sino que sobre todo era una obra donde la estética y los retratos de los personajes tuviesen una gran importancia. Y yo, que siempre he tenido fascinación, auténtica fascinación, es verdad, por la Semana Santa, pero a mí me la supera por los pasos procesionales de Valladolid, que son sin duda los mejores pasos procesionales que se han podido hacer en muchos lugares. Siempre las exageraciones son injustas, pero que a partir de los pasos de Valladolid se realizaron pasos en tantas otras ciudades, porque había que reproducir lo que se había hecho en Valladolid. Pienso, por ejemplo, en el Descendimiento, o pienso en uno como el Longinos, que ya no existe. O pienso en el Atado a la Columna de Gregorio Fernández. Bueno, pues fascinado por estos pasos pensé, ¿por qué no aplico esta obra de Gabriel Miró? Tomo parte de su título con su permiso, con el permiso del autor hacia los lectores, y plasmo esas figuras de la pasión en los pasos de Valladolid. Y voy recorriendo los personajes, porque los hemos hecho de muy diversas maneras. Está también con nosotros el presidente de la Junta de Cofradías, y yo le agradezco mucho que nos acompañe, Felipe Esteban, que además somos hermanos de la misma hermandad de la Veracruz, porque dirán ustedes, anda la cantidad de cofradías que vaya diciendo. Es que en nuestra casa hay 4 cofradías diferentes, ¿eh? Hay 4 hábitos diferentes. Bueno, pues Felipe, por ejemplo, hace unos años me decía, ¿y por qué no haces una guía de los pasos de Semana Santa para todos aquellos que quieren ver la procesión de Semana Santa? Y bueno, pues estupendo, pues hacer la guía de los pasos de Semana Santa, y allí hay que ponerse en plan un poco guía turístico, ¿no? Pues van a ver esto, van a encontrarse con esto, explicar todos los tremendos problemas de las propiedades, de unos pasos que si son de unos les procesionan otros, pero al mismo tiempo fueron sustituidos por los siguientes, y bueno, todo este lío que tenemos en Valladolid, que es tan difícil de explicar. Bueno, pues eso ya estaba hecho. Pero yo quería explicar los personajes, ir a los personajes. Bueno, él también se va a enfadar porque lo diga. Teófanes me decía lo importante que es el guión de los pasos procesionales. ¿El guión? Pues sí, el guión. Porque los escultores, Gregorio Fernández no tenía un día bueno y se ponía a trabajar. Primero porque tenía que trabajar todos los días, si no estaría todavía trabajando en su taller con lo que dicen que hizo. No es que tuviese un día bueno, es que todo lo que plasmaba tenía fuentes. Tenía las fuentes estéticas de las propias estampas, coleccionaban tantas estampas, tantos grabados. Tenía fuentes del mundo espiritual. Hoy en Castilla no puede haber imagineros como Gregorio Fernández, no por cuestiones solamente de calidad, sino porque no estamos en la misma sociedad. En aquella sociedad sacralizada, en aquella sociedad en la cual todo estaba en torno a estos asuntos religiosos, y había especial sensibilidad, aunque existiese especial también ignorancia hacia estos asuntos. No piensen ustedes que aquella era una iglesia que no tuviese asignaturas pendientes, tenía tantísimas asignaturas pendientes. Pero es que Gregorio Fernández tenía el guión, y el guión a veces no se encontraba en las Sagradas Escrituras, que desgraciadamente los católicos hemos tardado mucho tiempo en poder acceder a ellas y a ser habituales con ellas, sino a través de otras obras de este género literario espiritual, que son las meditaciones. Solamente tengo que recurrir a un vallisoletano como Luis de la Puente, que es contemporáneo de Gregorio Fernández. Y Luis de la Puente realizó esas meditaciones de la pasión, esas meditaciones de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Después Luis de la Palma, otro jesuita, hace las meditaciones de la pasión.
y Fray Luis de Granada escribirá otro tratado sobre la pasión de Cristo. Y Teresa de Jesús, vaya la cantidad de cosas y de guiones que nos hace Teresa de Jesús a través de su vida espiritual, a través de sus escritos, hacia la pasión. Y cómo se emociona hacia ese Cristo bien llagado que se encuentra en el camino. Y ese Cristo bien llagado no es otro que esos Cristos que plasma Gregorio Fernández. Bueno, pues todo eso había que buscar las fuentes de todos estos personajes. Y había que hacer un poco incluso de exégesis sin ser teólogo. Y había que leer de nuevo los evangelios. Y había que descubrir pues, que la flagelación la trata en un versículo, si no me equivoco, en un versículo rápido. Pero que sin embargo siglos después vino Santa Brígida y nos contó hasta el número de los azotes que recibió. Y que después Luis de la Puente y los sermones, esos sermones que no eran las homilías de las misas, sino que los sermones eran todo un medio de comunicación, pues esos sermones en los que era tan habitual Gregorio Fernández. Bueno, pues todo eso nos iba a permitir ir descubriendo a los personajes. ¿Y qué personajes? Pues desde la entrada en Jerusalén, de Jesús en Jerusalén, quizás ese era un personaje de escena, pero después había que ir desgranando. Había que ir desgranando los apóstoles, ver cuándo los apóstoles aparecen en los pasos procesionales, sobre todo en la Sagrada Cena, qué actitudes tenían. Entre los apóstoles encontrar un apóstol, pues que para esto casi es una herejía, el más divertido, el malo, el que entregaba a Cristo, incluso después decía que se arrepentía por haberlo hecho. Judas. Y además le titulábamos Judas el pelirrojo, porque así decía, si no recuerdo mal, Santa Brígida, que era Judas. Hay una anécdota ya que decías de lo de los jesuitas, y la cuento aquí en el libro, ¿no? Entre el dominico y el jesuita, aquellos que estaban ya tan aburridos de discutir, y el dominico era el pelirrojo, si no recuerdo mal. Sí. Y entonces le dice el jesuita, creo que Judas, el apóstol traidor, era pelirrojo como su paternidad. Dice, pelirrojo, dice el dominico, no sé si era pelirrojo, pero de la compañía de Jesús seguro que sí. Bueno, pues claro, era de la compañía de Jesús porque acompañaba a Jesús. Y luego esa anécdota que yo al principio iba a poner en el artículo del Norte de Castilla del año pasado, Judas de la compañía de Jesús, y me dijo mi mujer, para un poco. Ella nos aguanta, pero él también la prudencia, para un poco. Yo le decía, no, pero si a mí me lo permiten los jesuitas, no te preocupes. Bueno, y luego había que ir desgranando otros personajes. Por ejemplo, los ángeles. ¿Cuándo aparecen los ángeles en los pasos? ¿En la oración del huerto o en el Santo Sepulcro? Ir desgranando otros personajes que a mí me encantan, que son los sayones, los soldados. Y en distintos momentos. Los soldados en el momento del apresamiento, los soldados en el momento en que azotaban, los soldados en el momento que no acompañaban, sino conducían a Cristo hacia el Calvario, los soldados en el momento del Calvario. Longinos, tiene un artículo para él solo, un capítulo, porque son 40, ya no son artículos, son 40 capítulos. El número de 40, pues no solamente era por la cuaresma del periódico, sino que nos parábamos en 40. Porque incluso este libro está hecho un poco para meditar en este tiempo de Cuaresma. Por supuesto, las mujeres, las que el Evangelio no dice, como la Verónica, y las que el Evangelio dice con ciertos matices. No piense que habla tanto de la Virgen, pero la Virgen es esencial en esta historia. Pues por supuesto la Virgen y María Magdalena, con un pelo diferente a la Virgen que se oculta debajo de un velo. María Magdalena tan importante también. Entonces, San Juan, el discípulo amado, otro personaje esencial en toda esta historia. Poncio Pilato. Les debo de confesar que me lo pasé tan bien escribiendo sobre Poncio Pilato y sobre sus historias y sobre lo que decían incluso algunos de los evangelios apócrifos sobre Poncio Pilato, que creo que tiene 2 capítulos más o menos.
Aquello de que este tuvo tanta suerte como Pilatos, que entró en el credo sin merecérselo, porque Pilatos lo que nos hace en el credo es poner el tiempo, el contexto histórico. ¿Pero qué pinta Pilatos en el credo? Absolutamente nada. Bueno, también ahí hemos jugado con esas palabras. Jesús en diferentes instantes de la pasión. No es igual el Jesús que es apresado, el Jesús que es azotado, el Jesús que es coronado de espinas, el Jesús que es nazareno, el Jesús que es elevado en la cruz, el Jesús que es crucificado, las 7 palabras de Jesús desde la cruz, cómo era esa cruz, cómo fue crucificado, si con clavos, no con clavos, con cuerdas, en qué posición. Eso también me hacía un poco, pues ver no solamente las polémicas que existieron. El maestro y suegro de Velázquez, Francisco de Pacheco, tiene un montón de debates sobre la cuestión de los clavos, si fueron 3 o si fueron 4. Las reliquias de la Pasión, que es otro de los personajes, en esta ciudad que tenemos una astilla, aunque sea una astilla, pero es la reliquia de lo menudo, esa astilla del Lignum Crucis. Bueno, pues esos son, y por supuesto los santos varones, Nicodemo, José de Arimatea, y al final pues la resurrección y esa otra virgen que es la Virgen de la Alegría. Pues todo esto nos daba para más de 40 personajes, porque algunos eran colectivos. Simón de Cirene, por ejemplo, también, pero de Simón de Cirene nos lo dice de quién era hijo y todo el propio Evangelio. Pues esto no aplicado en abstracto a las figuras de ese diccionario bíblico que estaba realizando Gabriel Miró, sino a las figuras, a las imágenes, a las tallas de nuestros pasos procesionales con nuestros escultores. ¿Y por qué me vendría a mí? Y eso también me ha hecho a mí reflexionar, ¿por qué esta fascinación? Casi debo decir que esa fue mi entrada en el gusto por el arte, los pasos procesionales de Valladolid. Miren, cuando yo era pequeño y veía la procesión del Viernes Santo, pues entonces la procesión iba por Cánovas del Castillo y volvía por Regalado. Y mis padres tenían la suerte de ser amigos de los propietarios de la casa que está por la calle, que hace esquina a la calle Regalado y a la calle Cánovas del Castillo. El siglo XXI se llamaba antes, la tienda que había abajo. Entonces, la procesión entraba por Cánovas del Castillo, venían todos los pasos por Cánovas del Castillo y todas las cofradías, y justamente cuando llegaba la Virgen de las Angustias, empezaba por Jesús de la Esperanza por Regalado. Y entonces yo daba la vuelta al balcón y veía la procesión por segunda vez. Y me decía siempre mi madre, hijo, ¿no te cansas? ¿No te cansas? Pues no me canso. Luego ella ha dicho, hay que ver lo que te dio de sí aquello de las 2 procesiones de Cánovas del Castillo y de Regalado. Mi fascinación no solamente por el mundo de la Semana Santa, no solamente por las cofradías de las que he escrito y que me lo paso también siempre que describo los problemas. Claro, ellas chirrían siempre que hablo yo de que no son tan antiguas como dicen, que tuvieron más problemas de las que parecen, que sus iglesias se las cerraba el cardenal Cos o el obispo Segura o el arzobispo Gandásegui, que a Gandásegui no hay que mitificarle tanto. Bueno, pero eso se lo dejo para el próximo libro. Yo me lo paso muy bien con todas esas cosas, pero la parte más bella, la parte más singular de nuestra Semana Santa, la parte que tenemos que cuidar sobre todas las cosas, además del factor humano, y enseñar a nuestros jóvenes en esta ciudad de pocos cofrades. Hay alguno que se escandalizaba el otro día porque el presidente de la Junta de Cofradías decía en el periódico que es que hay pocos cofrades. Pues sí, Felipe, aquí hay pocos cofrades. 300.000 habitantes y 12.000 cofrades son poquísimos. Al lado de Medina de Río Seco, 5.000 habitantes y 3.000 y pico cofrades, casi 4.000. Es verdad que allí algunos son de 2 cofradías, entonces cuenta 2 veces el tema. Y que Valladolid es una ciudad de salida de gente en Semana Santa y no de entrada, como ocurre en Medina de Río Seco, que allí vuelven todos, están todos, los 5.000 y otros 5.000 que estaban desperdigados. Bueno, pues que empecemos a apreciar todo esto, y que sepamos cuidar el mejor tesoro que podemos tener en Valladolid, que es nuestra Semana Santa,
y qué son nuestros pasos profesionales. Y nada más, lo único pues que les animo a que lean el libro, que se diviertan con el libro. Ahí veo ya a nuestro subdirector Nacho Foces, que no le había saludado. Allí está Nacho Foces, que es de Villavicencio de los Caballeros, tú bien lo sabes. Está escondido ahí. Sí, sí, que fue pregonero el año pasado en Medina de Rioseco. Es también de los que aguanta todas las cuestiones que se me ocurren a mí en Semana Santa. Y siempre para asustarle un poco, cuando termina la Semana Santa le digo, ya tengo de qué van a ser los 40 artículos de la Cuaresma del año que viene. Pues ya lo tengo, señor Foces, ya lo tengo. No les he terminado este año, pero ya lo tengo. Bueno, muchas gracias.